proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a nuestra plataforma de medios, Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para autoempleados, dueños de negocio, emprendedores y en general cualquier persona interesada en su desarrollo personal y de negocios. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching lo puedes encontrar en mi plataforma consultorioempresarial.com.mx, ahí en la página web, o Consultorio Empresarial Querétaro en la plataforma. Ahí vas a encontrar decenas de tips para manejo de negocio que te van a ayudar para poder crecer como empresario. Bien, amigos míos, hoy continuaremos hablando, es la parte 2 del programa de hace 2 semanas que tuvimos con el profesor Gustavo Palafox de Anda, profesor emérito de la Universidad Panamericana. Hablamos sobre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Nos concentramos en el pensamiento crítico, el cual vamos a tomar base hoy para recordar algunos conceptos y continuar con el pensamiento creativo, que es un tema fascinante y cómo puede esto funcionar para la empresa y para los círculos en donde nos desempeñamos, círculo social, círculo familiar. Bienvenido, estimado Gus, a este tu programa. Hola, buenas tardes a todos. Pues la semana anterior nos quedamos con la expectativa de abordar ahora el pensamiento creativo. Platicábamos del pensamiento crítico y no podíamos dejar de analizar, de comentar este tema que es el pensamiento creativo y que alrededor de eso se ha estudiado mucho en los últimos años. Considero yo que aunque es algo que siempre ha pasado en la humanidad, el ser humano ha podido avanzar en su evolución gracias a ese pensamiento creativo. Si no hubiera sido por el descubrimiento de la agricultura en la prehistoria, no estaríamos aquí platicando. Y eso se debió fundamentalmente a que sí, hubo un pensamiento crítico de observar la realidad, pero también hubo un pensamiento creativo de descubrir una mejor forma de buscar la subsistencia, que era el único propósito en ese entonces, ¿no? La sobrevivencia. Y la creatividad nos ayuda a eso. Pero últimamente, gracias a los avances en la educación, en la investigación, en la tecnología, ha surgido este asunto del pensamiento creativo. De hecho, me puedo atrever a asegurar que en una buena cantidad de universidades en el mundo ya está incorporado el tema en muchas carreras, porque es necesario aplicar este tipo de procesos cognitivos que dan lugar a la creatividad. Dicen pues que Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo, busca otras formas, ¿sí? Y eso es muy, muy real, ¿no? Si queremos realmente obtener algo diferente, tenemos que hacer también cosas muy Cosas diferentes. diferentes. Gustavo, esto nos lleva y me encantaría planteárselo a nuestra audiencia. El concepto va de la mano con el concepto de salir de la caja. Hay una muy buena, digamos, difusión de este concepto desde hace muchos años, la idea de salir de la caja, ¿qué significa? Y es justamente el salir de los parámetros a los que estamos tal vez acostumbrados, ¿verdad? Desde una posición racional, desde una posición limitada, y en el cerebro pues tenemos dos hemisferios, ¿no? El racional y el creativo. Entonces, no nada más Ajá. es la parte racional, es la parte creativa que es justamente la de la mayor capacidad ilimitada. ¿Es correcto lo que estoy comentándote?
Claro, claro. Fíjate que este tema también tiene que ver con los procesos neuronales. El cerebro es capaz de hacer rutas diferentes en su estructura gracias a que ejercitamos eh, cosas diferentes. Y lo tenemos en los idiomas, lo tenemos en cualquier cosa que aprendemos nueva, eh, estamos creando procesos neuronales que, que es ese estar fuera de la caja, procesar fuera de la caja, que es salirse de un paradigma, ¿sí? Hay por ahí un libro de la revolución de las estructuras científicas que precisamente hace referencia a esto, de salirse de los patrones convencionales, porque eso nos va a ayudar a abordar la realidad de manera diferente. Tenemos esa habilidad los seres humanos de, de estructurar la realidad de manera distinta y no sé si tú recuerdes, hubo un momento en que también se habló de la revolución de los paradigmas, ¿sí? Y un paradigma es un patrón de comportamiento, un patrón de estudio, un patrón de métodos que hay que retarlo, ¿sí? Y de eso se trata la creatividad. La Real Academia de la Lengua Española define la creatividad como la capacidad o la facultad de crear, es decir, buscar, desarrollar nuevas ideas, combinarlas para diseñar soluciones originales, innovadoras. Y vamos a hablar más adelante de un término que es también hoy día muy comentado, que son las disrupciones, cambios disruptivos que no son producto de la casualidad, sino son productos de un esfuerzo consistente, sistemático del pensamiento creativo, ¿sí? Y que ahorita estamos viviendo en verdad cambios verdaderamente eh, drásticos, revolucionarios, que se denominan cambios disruptivos y que tienen que ver con la creatividad, que requiere de imaginación, de curiosidad, de flexibilidad, de valentía, de audacia y de encontrar soluciones que sean originales, pero que sean efectivas, porque sí podemos encontrar algo original y que no tenga la efectividad que requiere, sobre todo en el ámbito de los negocios, ¿no? En cualquier ambiente de la vida humana, pero en los negocios, porque si no tiene efectividad, el negocio pues deja de tener viabilidad como tal. Correcto. Esta, esta aplicación, este reconocimiento de las habilidades innatas que tenemos como personas, nos resulta muy útil el que se ponga sobre la mesa porque efectivamente hay una serie de recursos que muchas veces no estamos conscientes de su existencia o simplemente no se han desarrollado como un músculo que está listo para poder ser usado y además con capacidades fantásticas, lo cual pues Claro. valdría la pena el que nos expliques cómo enfocarlo, desde qué manera empezar a utilizarlo, reconocerlo, cuáles podrían ser los procesos, cuáles podrían ser las capacidades, hacia dónde va dirigido esto que nos estás compartiendo hoy, Gustavo. Claro, la creatividad exige fomentar la curiosidad, decíamos, la imaginación, que es lo que da lugar a ideas diferentes. Si no ejercitamos esta imaginación, no aparece pensamientos creativos. Y entonces, esto que decías de salirse de la caja es lo que ayuda a despertar esa imaginación y aplicarla. Yo he hecho, hay un ejercicio muy interesante de ese salirse de la caja que cuesta mucho trabajo, la verdad, resolverlo si estamos enfocados únicamente en el patrón numérico. Pones una serie de números que son el 2, el 10, el 12, el 16, el 17, el 18 y el 19. Sí, y la pregunta es, ¿qué número sigue? En esta serie del 2, del 10, del 12,
del 16, del 17, del 18 y el 19. Si te Ok. quedas en la caja, tú buscas una lógica Te quedas numérica haciendo números, te quedas haciendo matemática. y la lógica no es numérica. Saliste de la caja, ¿qué número sigue, Alejandro? ¿Tú No, te la me haga- sabes? no, tendría que, ese ejercicio no lo he visto, pero tendría que tener los números enfrente, pero muy seguramente estaría haciendo números, ¿eh? O sea, lo que la Dos. tendencia Bueno, original sí, es además, hacer números. además un financiero químicamente puro. Exactamente, ¿no? Su caja está ahí, ¿no? Y entonces resulta Exacto. que ¿qué tienen en común esta serie de números? Que todos los números empiezan con D de dedo. Ah, ok. Y entonces El sigue el 2, 200, ok. 2, ¿Puedes repetirlo? Sería 2, ajá. 2, 10, 12, 2, 10, 12, 16, 16, 17, 19, 18 y 17, 18, 19. 19, y el siguiente sería 200. Sí, es el que sigue con D. Wow, wow, sí, es algo Pero espectacular eso. eso es salirse de la caja. Y eso se tiene que practicar, ¿sí? Claro. Yo recomiendo que recurran a un psicólogo muy importante en este tema, que es Eduardo de Bono, que es el que pone este tipo de Eduardo Bono. ejercicios, ¿sí? Y Eduardo de Bono nos enseña a retar salirse de la caja, ¿sí? Y hace muchos ejercicios de este tipo. Y con eso podemos ejercitar esto. ¿Para qué? Para mejorar la productividad, para incrementar nuestra motivación, darle mayor calidad a nuestra motivación, para mejorar los procesos de trabajo, de cualquier trabajo, para incrementar el rendimiento financiero, la rentabilidad, para hacer más ágil el servicio al cliente, que ya también lo hemos platicado. Las empresas que fomentan la creatividad son empresas que cautivan a los clientes por brindarles respuestas originales cuando hay una exigencia de servicio. Y O, entonces o las inclusive, empresas, Gustavo, sí, antes de continuar, fíjate qué interesante. Es que en realidad el pensamiento creativo nos invita a descubrir soluciones que no están a la vista, soluciones que no son ni convencionales, ni sí, tampoco eh, pudieran ser conocidas. Son soluciones, ¿verdad?, que nacen desde una capacidad que pudiera ser hasta inclusive una manifestación, y yo me atrevería a decirlo así, del poder superior, ¿no? Hay personas que ven los resultados, las soluciones de una manera que se te cae la quijada, ¿no? Es que estaba tal vez ahí enfrente y no sí, lo podía ver, ¿no? ¿Qué valor tiene eso para cualquier área en la vida? claro. Fíjate, decían que Henry Ford eh, respondía cuando estaba pues con el tema de los autos, este, que dice, yo no les voy a dar un caballo más rápido, yo les voy a dar otra cosa, porque si querías mayor velocidad en el transporte, pues la respuesta convencional sería pues un caballo más veloz, ¿sí? Que cabalgue más rápido, porque es lo único que era el modelo que existía. Pero hay que cambiar, o sea, es otro modelo, es un auto, es Respondes a otro, un patrón de pensamiento. sí, y es lo que tú dices, ¿no? Que hoy día en el mundo de los negocios es forzoso salirse de los paradigmas convencionales, de los patrones que observamos en los procesos, en el servicio, en la tecnología, en el transporte, en la logística, porque el entorno global nos está retando a eso, ¿sí? La globalización, que no solamente fue algo económico, también fue político, fue demográfico, fue tecnológico, y eso fuerza a las empresas a desarrollar soluciones diferentes. ¿Sí? Y si no lo hace, pues ya no existen, ya dejan
dejan de existir. De hecho, la mortandad de empresas se debe a, a inhibir o a impedir la creatividad en su cultura como empresa. ¿Sí? Y las empresas ahorita más prósperas que observamos en el mundo, independientemente de su tamaño y de su giro, son las que realmente fomentan la creatividad. El pensamiento creativo es contagioso. ¿Sí? Y aquí ya lo hemos mencionado, el liderazgo juega un papel fundamental. ¿Sí? Si ¿Por en qué es el liderazgo contagioso? no, Me gustaría que eso lo precisaras, porque de pronto nos pareciera como un atributo o una cualidad exclusiva de alguien que tiene el don, ¿no? De poder desarrollar su parte creativa. ¿Por qué dirías tú que es contagioso? fíjate que vi un programa con chefs, que para los que no sepan, la chef más mejor Reconocida. calificada, reconocida en el mundo es mexicana. Si me fuera, su nombre es del norte, es de Chihuahua. Este, pero platica de que en la cocina, en la cocina de tu casa, en la cocina de un restaurante, vaya que si se presta a la creatividad, Oh, ¿sí? A los que nos no lo gusta, dudo, ¿eh? a los que nos gusta preparar algo La en la cocina, cocina, guisar. claro, Ahora, ¿qué pasa si le agrego esto? ¿Qué pasa si le quito esto? ¿Qué pasa si lo hago con esto, con este aparato? ¿Qué pasa? Etcétera. Y entonces, esta señora dice, para poder, la carta, la carta del restaurante, de su restaurante, dice, la hacemos entre todos. Yo digo, ahí está una demostración que es contagioso, porque entonces participan todos y todos aportan ese pensamiento creativo para poder preparar platillos deliciosos. Sus restaurantes son muy, muy exitosos, muy exitosos. Igual pasa en los correcto. negocios. Yo creo que una de las empresas industriales que son ejemplo de esto es 3M a nivel mundial, ¿no? 3M es una empresa que nació de un accidente. Se fueron a Minneapolis pensando que el carbón iba a seguir siendo la fuente de energía que se utiliza y resulta que se cambió a petróleo, a gas, a otros, principalmente gasolina, gas, derivados de petróleo. Y entonces inventaron cosas y siguen inventando cosas. La gama de productos de 3M es tan dispar porque Además es tan retan a la atractiva, ¿no? creatividad. Porque te entras a la tienda y estás como con los ojos abiertos para Uh-huh. ver, a ver qué demonios se inventaron, ¿no? Hay productos que no tienes ni idea de que ya estaban ahí, que te resuelven unas necesidades increíbles, ¿no? Sí, la historia de Post-it es fabulosa, ¿sí? Que también fue de una chiripa, fue lo que le llaman serendipia, de tener un papel que se pegara y se despegara. Ese era el concepto. ¿Sí? ¿Para qué? Pues de momento así como que lo probaron y ahí está en el mercado mundial, ¿sí? Y se sigue Correcto. utilizando, etcétera, ¿sí? Entonces yo por eso digo que es contagioso, porque finalmente es parte de la cultura e igual pasa al revés, ¿no? Hay empresas que inhiben, que, que neutralizan esa capacidad creativa que tenemos todos, pero cuando el liderazgo lo impulsa, es fabuloso porque da resultados, ¿sí? Da resultados, sobre todo la gente de marketing lo sabe, lo aplica, porque son los que, digamos, su lema primordial es qué podemos ser diferente para que los clientes nos prefieran, volten a vernos, repitan, y mucho de la creatividad está en la publicidad, en los medios de distribución, en cómo manejan ellos la parte de conquistar un mercado. Y sí, la creatividad es algo esencial.
porque la creatividad nos ayuda a mejorar el desempeño, la competitividad, conceptos originales y sobre todo la creatividad nos ayuda a que se dificulte la copia, ¿sí? Las Ujú. imitaciones, esa originalidad que dificulta la copia o la imitación. El Fíjate plagio, que el plagio, sí. Fíjate que el caso del Cirque du Soleil también es algo muy interesante porque los creadores del Cirque du Soleil en Canadá, que eran malabaristas callejeros, eran, sí, cirqueros callejeros, cambiaron el paradigma del circo. No animales, no payasos, este, no humillación con los enanitos, etcétera, y crearon algo diferente. Y yo, ahora el Cirque du Soleil, aunque se llama circo, es un espectáculo que tiene un mercado único, correcto. único, Y difícil de ¿sí? imitar, ¿no? Como que Y aviéntate una parecida al Cirque du Soleil y ya un le ronca, ¿no? espectáculo es similar, pues sí. Y quisiera hacer ahorita una diferencia importante de cómo cuidar el pensamiento eh, crítico que comentábamos la semana pasada del pensamiento creativo que estamos comentando ahora. El pensamiento crítico nos sirve para analizar lo existente, evaluar lo que ya existe, cómo están las cosas. Pero el pensamiento creativo nos ayuda a crear algo nuevo. ¿Sí? Vemos esta diferencia importante. El pensamiento crítico es analítico, el pensamiento creativo es generativo, ¿sí? Porque da lugar a cosas nuevas. El pensamiento crítico es convergente, porque usa la lógica y no sale de la lógica, de procesos lógicos rigurosos. En cambio, el pensamiento creativo es divergente, ese salirse de la caja, ¿sí? Es de Es adentro hacia divergente, afuera. ¿sí? También le llaman el pensamiento lateral, ¿sí? Porque va al margen de la lógica. Y el pensamiento crítico acepta y utiliza principios establecidos en procesos de empresa, en procesos sociales, en procesos tecnológicos, y el pensamiento creativo desafía esos principios. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer esto diferente? Vamos a hacerlo diferente, y lo hacen diferente. ¿Sí? Que es el principio que utilizó el Cirque du Soleil, ¿no? Es decir, ¿qué quitamos, qué agregamos, qué aumentamos, qué disminuimos en un espectáculo? En este caso, el negocio de este espectáculo. ¿Sí? ¿Qué se Y fíjate qué requiere? interesante, Gus, solo quisiera Sí, ponerle una tachuela, ¿sí? A un concepto. Estamos hablando de pensamiento ajá, lineal, pensamiento horizontal, ¿verdad? Que es el racional, sí. el horizontal, que es el creativo, y hay un tercer pensamiento, el pensamiento fractal, que un día le vamos a dedicar Ah, el bueno, tema al sí, pensamiento fractal. no, ese es todo, es todo un tema. Sí, claro, pero fíjate que finalmente ahí está la creatividad también, pero llevada a A lo sublime. al clímax o a lo sublime, ¿sí? A lo excelso, porque sí, ya a la genialidad, vamos Exacto. a llamarle de esa forma, ¿no? Eh, los que fomentamos el pensamiento creativo, y aquí vamos a llamarle así, las etapas de este pensamiento creativo, hay una preparación que es la apertura de mente, ¿sí? En este ejercicio que hicimos de los números, y que no son números, son más bien letras, a ver, tu mente está cerrada a los números. Ábrela, ábrela a ver qué más hay ahí, ¿sí? En lugar de solamente pensar en números, hay otra cosa. Igual pasa cuando se diseña un producto, cuando queremos alterar un proceso, cuando queremos mejorar el servicio al cliente. A ver, apertura de mente, esa es la primera, ¿sí? La preparación, que es preparar la mente de manera flexible. Y luego la incubación,
La incubación no es otra cosa más que rumiar ideas, lo que hablábamos de la imaginación, ¿sí? ¿Qué nuevas relaciones podemos establecer en los elementos que estamos solucionando, resolviendo, creando? Y luego viene lo que podemos llamar la iluminación, el eureka, la epifanía de que ya lo tenemos. Es esto lo que estábamos buscando. Y la verificación, que es validar que realmente estamos consiguiendo algo que es eficaz, que es productivo, que es rentable, porque Que cumple sí, con el hay que propósito, tener, ¿verdad? exacto, entonces hay que preparar la mente, hay que rumiar, incubar ideas diferentes, imaginativas, y luego estar preparados para ese eureka, ese descubrimiento que ya lo tenemos, y luego validar, verificar que es lo que realmente estamos buscando. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue este proceso creativo? No hay otra forma más que reservar tiempo para pensar creativamente. Hay que ejercitar, y por eso hacer referencia a las prácticas que nos invita Edward de Bono, ¿sí? Hay que acercarse ahí. Está en la red, en la web hay mucha información de Edward de Bono. Sí, Porque también debe de haber, y lo quiero mencionar, estimado Gustavo, para que nuestra audiencia lo pueda reconocer, mucha frustración, ¿sí? Mucha frustración porque sí, como no es un músculo desarrollado, ¿no? Entonces sentimos como una impotencia, como una ansiedad de decir, caray, ¿por qué no soy tan inteligente? Entonces empezamos a atribuirle a la inteligencia, ¿sí? O la inteligencia racional, lo propio de la inteligencia creativa, pero eso como el músculo sí, se requiere de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento para ir destapando esas capacidades, ¿correcto? claro, hay que permitirse fallar, ¿sí? Porque de eso se aprende también. Sí, por ahí decía que Tomás Alva Edison decía, ya descubrí 99 formas diferentes de no hacer un foco. Y O hasta que 2000, ¿no? encontró, Creo que fueron 2000. no sé, pero las que han sido fueron muchísimas, ¿no? Y entonces, como el señor tenía esa capacidad de frustración, como que sí se requiere, también lo vamos a abordar más adelante, Un umbral también muy alto hay que de tolerancia. establecer, sí, claro, establecer tiempos límite, ¿sí? Porque este asunto de estar imaginando, etcétera, sí, puede surgir algo bueno, pero también hay que darle pausas para, digamos, refrescar estos procesos cognitivos, porque si hay una fatiga que podemos generar, una fatiga intelectual en ese hemisferio que tú decías de la creatividad Es y darle como el pausa. proceso de la pintura, ¿no? En la pintura, el pintor se acerca al lienzo y hace un trazo, y no hace todo el trazo de un golpe, ¿no? Es un trazo simplemente que sucede para luego retirarse. Hay un acercamiento Claro, y hay un proceso de alejamiento para volver a evaluar el concepto y hacer el trazo correcto. Y esto sucede muchas veces y de esta manera permites a que también te caiga te llegue el agua al tinaco, por decirlo de alguna manera. sí, que suba totalmente. Fíjate que ahorita que mencionaste la pintura, automáticamente el tema de la creatividad está muy ligado al arte, a las artes, en general a las artes, a todas las artes, en el cine, en el teatro, en la música. Y yo pienso que asunto de la música es también este asunto de lo que tú decías, ¿no? El trazo de un pintor, de un artista plástico, pero yo soy fan de los Beatles, y hay el documental del último disco de Let It Be, que salen los cuatro genios estos, ya en su última etapa, antes de la separación, y es esa pausa. Ves tú que ya están fatigados, porque además poner cuatro genios a crear
requiere también de pausas. Pero también pasa en los negocios, ¿no? Muchas veces en las reuniones de trabajo y queremos generar alguna solución innovadora, esa es la palabra que vamos a tratar más adelante, eh, requiere también de ese tiempo, de esa pausa, decir, a ver, vamos a dejar esto por ahora y échenle ahí cerebro para que suba el agua al tinaco, como tú dices, y regresamos para, ya con la mente más fresca, vamos a encontrar la solución que estamos buscando. Y entonces hay que fomentar la imaginación, hay que leer cosas que sean diferentes a lo que estamos habituados, probar mentalmente escenarios diferentes, escribir ayuda mucho cuando piensas, pues sí es un proceso cognitivo, pero cuando las escribes tiene más relevancia, tiene un mayor significado y sobre todo que sean ideas originales, eh, acercarse a las artes, ver documentales, música, películas, que salgan de prácticas convencionales, ¿no? Muchas veces, este, así como que no nos gusta una serie y, oye, pues, por qué no la ves, no? O sea, probar, probar. Sí, Alex. Pudiera suceder inclusive, poniendo otro ejemplo, el caso de los escritores, ¿no? El escritor que se avienta una página, una frase, no le gusta, saca el papel, lo tira, lo avienta y acaba con una montaña de papeles para llegar a ese momento en el cual se conecta con la Uh mente -huh, universal, con la mente de Dios y empieza a fluir como un instrumento, ¿verdad? Como un instrumento del de allá arriba, ¿verdad? Toda la idea, toda esta genialidad que ya hablaremos en uh algún -huh, momento de los puntos de conexión cuando viene la inspiración, cuando digo, solamente, digo, no es que solamente, todos tenemos la posibilidad de lograr esta conexión, pero lo podemos ver claramente tal vez como el caso de Mozart, ¿no? Que tenía, ¿no? La fabricación de toda su música de un solo golpe y sin ningún tipo de corrección y pareciera que estaba tomando un dictado, ¿no? Esto ojalá que sucediera en sí, todos nosotros, pero hay que entrenarlo. esa genialidad Dios hace poquitos. Exactamente, Pero exactamente. sí, Muy bien. la actitud creativa, ¿qué requiere una actitud creativa? ¿Cuáles son digamos, eh, los rasgos de esa actitud creativa? Primero, la voluntad y el valor de asumir riesgos, ¿sí? El crear, el ser creativo implica riesgos, ¿sí? Perseverancia, también otro rasgo. Confianza y autoestima. Muchas veces nos damos por vencidos fácilmente porque no voy a poder, yo no sirvo para esto y abandonamos cosas que podemos realizar. Y luego curiosidad, ya habíamos hablado de la curiosidad, ese, ese niño que tenemos todos, hay que darle espacio a ese niño, ¿no? Que es la característica de los niños, la curiosidad. Pasión y gozo por lo creado, ¿sí? La gente del arte lo vemos, ¿no? Que son gente apasionada por por su quehacer artístico. Lo que tú señalabas, Alejandro, hace rato, tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque sí, si te falla y te enojas, te deprimes, pues no funciona. Y luego la proactividad, siempre ver ese lado optimista, positivo y de iniciativa para conseguir lo que queremos, flexibilidad, de salirse de la caja, también versatilidad, ¿sí? De jugar en diferentes espacios, diferentes escenarios y asumir la complejidad. Hoy día, con la transformación digital, ¿sí? La complejidad ha adquirido una magnitud así estratosférica, ¿sí? Hay cosas que parece fácil, se ve muy fácil. Por ejemplo, con la transformación digital en la parte comercial, hoy vemos comprar un pasaje de avión
lo haces con un dispositivo en unos instantes, pero lo que hay detrás de todo eso es una enorme, muy enorme complejidad para poder lograr eso. Y eso está presente. Sí, hace, al inicio de este siglo, los politólogos, economistas, estudiosos de los ámbitos mundiales, globales, dijeron que vivimos un ambiente, le llamaron VUCA, B, B chica, U, C, A, por sus siglas en Ok. inglés, pero es Ajá. volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es lo que estamos viviendo. Y eso exige esa creatividad, ¿sí? Correcto. Lo cual es un arma de dos filos, porque por un lado la complejidad se le está dejando en manos de los cerebros creativos, que justamente son los que están diseñando estos sistemas de comunicación y de engrane tecnológicos, son los que están creando, por ejemplo, la inteligencia artificial, la cual ya está trabajando para sustituir un trabajo que personalmente debiera de estar sucediendo en cada persona. Yo creo que es un arma de dos filos, porque también estás creando un área de confort en donde pudiera llegar el momento en el cual le delegas todo el pensamiento complejo a una máquina que además es limitada, nunca va a ser tan ilimitada como el cerebro de una persona, pero entonces pudiera jugar esto en contra y Exacto. empezar a crear unos verdaderos incapaces, ¿no? Unos baldados mentales. ¿Tú qué opinas? Sí, pues, efectivamente, ese es el problema, ¿no? Sí, Entonces hay que fíjate que ejercitarlos, ¿no? sí, y yo creo que la tecnología, pues sí, tiene sus peligros, sus amenazas, y también tiene las ventajas, pues sí, mayúsculas, grandiosas, que pueden hacer la vida más, más fácil, más agradable, pero también está el peligro, el otro peligro el tema de la digitalización es el que traía pues para cerrar esto, que es la innovación disruptiva, ¿sí? Eh, que la innovación es la aplicación de la creatividad. Este tema de la innovación disruptiva ha adquirido mucha relevancia a raíz de la revolución tecnológica que vivimos, ¿no? Lo que tú comentabas de la inteligencia artificial, pero no solamente eso, ¿no? Todos los recursos informáticos hoy día, todo lo que se ha denominado digitalización, no es otra cosa más que eso, y que ha transformado la vida de todos en el mundo, pero en los negocios, lógicamente, ha alterado el mundo de los negocios, tanto de las grandes corporaciones como de las pequeñas y medianas empresas. Y ahí yo quisiera como enfocar este asunto de la innovación disruptiva, porque la, innova, la digitalización, la informática, está ayudando, sí, a las grandes corporaciones. De hecho, las empresas más prósperas, más ricas en este momento son las que están explotando esta transformación digital. Pero esa misma tecnología informática que estamos observando también se está ya aplicando y se está aprovechando en todo tipo de negocios. De hecho, pues podemos ver en el mundo de la medicina, por ejemplo, los doctores ya están aplicando esto para el beneficio de sus pacientes. Pero lo mismo podemos ver en otro tipo de negocios pequeños, medianos, que en el tema del servicio al cliente, con la tecnología informática, pueden incrementar esta calidad en el servicio gracias a su aplicación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que comentar? Que aplicando esta innovación disruptiva, que, que pueden desarrollar los pequeños empresarios y los innovadores, los emprendedores, vamos
a incrementar de manera significativa, de manera pues radical, muy radical, el mejoramiento en la calidad, en la productividad, en el servicio al cliente, como ya hemos comentado, gracias a eso, porque esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor participación en el mercado, a alterar el comportamiento a los consumidores. Los consumidores ahora tenemos la posibilidad de mejorar nuestra conducta ante un producto o ante un servicio gracias a la tecnología y se puede hacer en todo esto. Un ejemplo muy importante de esto fue ahora con la pandemia. Surgió una aplicación que se llama Dark Kitchen que ayudó mucho a familias que preparaban comida y que y que la distribuían a través de la aplicación de este Dark Kitchen y que muchos negocios se crearon con base en esta aplicación. Y entonces, ¿cuáles serían los ejemplos así clásicos, típicos de estas innovaciones disruptivas? El streaming, que son plataformas de videos, que el prototipo es Netflix, pero hay ya 10 más. Y luego en el transporte, Uber, Didi, en la realidad virtual, los dispositivos de Samsung, de Apple, para jugar, para divertirse en una realidad virtual, el hospedaje con Airbnb, la música a través de Spotify, los mensajes telefónicos a través del WhatsApp, la enciclopedia en línea, las criptomonedas, el comercio electrónico a través de Amazon, a través de Alibaba, que ya también hay otros 5 o 6 de este tipo de negocios. La educación continua, que también es una innovación disruptiva. Y todo esto lo estamos observando para mejorar la satisfacción del cliente, de los consumidores, hacer más simples los procesos, dar mejores precios, que haya participación. Insisto mucho en esto, la innovación disruptiva exige que haya una participación de los colaboradores en los negocios, que muchas veces de esos salen innovaciones que pueden alterar, mejorar de manera sustancial el negocio, los procesos, gracias a que surgió una idea genial que se convierte en una innovación que puede ayudar mucho al negocio. Y quisiera cerrar con un autor, un investigador, un pedagogo inglés, Ken Robinson, que tiene un libro dedicado a la creatividad y que nos da 5 lecciones para aplicar la creatividad. La primera es: encuentra tu pasión. ¿Sí? ¿Qué es lo que te apasiona? En el caso de los artistas, pues ellos son creativos porque están en su pasión, pero pasa también lo mismo en los negocios, ¿no? Personas que son empresarios, hoy veía un post de un exalumno de la Universidad Panamericana que tiene una fábrica de muebles y está presumiendo muebles muy finos, dice: esta es mi vida, esa es la pasión. Y ahí vas a encontrar aplicando tu creatividad. Y luego darle importancia a tu talento nato. Él le llama el elemento, ese talento nato que tenemos todos, porque eso va a ayudar a que tu creatividad tenga un valor. Y luego educar y desarrollar esa creatividad. ¿Cómo? Ya vimos, viendo películas, viendo documentales, leyendo temas muy versátiles. Y luego, en tu programa lo has platicado, lo has tratado en muchas formas, Alejandro, que es medir, analizar, probar, comprobar. No hay otra forma de que la creatividad tenga un buen resultado. Y cerramos con esto: ser disciplinados, ¿sí? La creatividad puede parecer algo
que puede ser caótico, pero sí, porque tenemos una diversidad de ideas, de imaginación, pero hay que darle un orden, una disciplina para que podamos tener un buen resultado. Magnífico, estimado Gus, pues ha llegado el tiempo de concluir, lo cual te agradecemos muchísimo, nos hayas compartido todo este conocimiento. Invito a nuestra audiencia a que vean en la repetición de nuestro programa, lo encuentran por supuesto en las redes de Proyectate Radio, en el canal de Facebook, en el canal de YouTube y también en el canal de Consultorio Empresarial Querétaro. En YouTube pueden encontrar esta maravillosa conversación. Gracias, Gustavo, ha sido muy útil toda tu información. Lo apreciamos muchísimo. Si la audiencia quisiera contactarte, ¿cómo te encuentran, Gustavo? Gustavo Palafox en Facebook, Gustavo Palafox en LinkedIn. Ahí podemos conversar. Magnífico. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Estamos listos para el siguiente programa. Gracias, Gustavo. Gracias a nuestra audiencia. Claro, Tenemos que muchas saltar. Que gracias. pasen bonita tarde. Hasta el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Saludos cordiales. Hasta